asiento, por favor. Buenos días a todas, a todos. En el día de la fecha, 12 de agosto de 2025, en estas actuaciones de corte número 45/25, se va a llevar a cabo la audiencia prevista en los artículos 460 y 464 del Código Procesal Penal, solicitada por el abogado defensor del imputado, Raúl Eduardo López Márquez, el doctor Luis Marcos Gandini. En el trámite del recurso de casación planteado en contra del auto interlocutorio 22, dictado en el expediente número 62/24 por el señor juez director de la Oficina de Gestión de Audiencias. Por secretaría, por favor, informe la presencia de partes. Sí, señora Presidenta, a los señores ministros y a los presentes les hago saber que se encuentran en esta sala de audiencia presentes el recurrente, el doctor Luis Marcos Gandini, en representación de Raúl Eduardo López, defensor de Luis Eduardo López, Raúl Eduardo López, y por el Ministerio Público Fiscal, el doctor Augusto Barro, fiscal de la Cámara Penal número 2, y el querellante particular, el señor Gustavo Batallán, y su apoderado, doctor Sebastián Ibáñez. Constatada la comparencia de las partes y siendo las 8:13, declaramos abierto el acto. Corresponde señalar a los señores letrados que la presente audiencia tiene por objeto tratar el informe oral que va a prestar el recurrente respecto del recurso y de los agravios por él presentados, y ese va a ser el tema de discusión. Cada una de las partes tiene 20 minutos para realizar sus expresiones y les pedimos que lo respeten estrictamente. En primer término, tiene la palabra el doctor Gandini. Gracias, señora Presidenta. De conformidad al artículo 454, inciso 1, y el artículo 460, infin, del Código de Rito, vengo en este acto a mantener el recurso de casación interpuesto oportunamente en contra del auto interlocutorio número 22/2025, dictado por el juez director, doctor Silvio Martosia, cuya parte pertinente resuelve declarar la inconstitucionalidad por inconvencionalidad del artículo 67 del Código Penal, texto según ley 25.188, Boletín Oficial 1 de noviembre de 1999, a tenor de los fundamentos precedentes, rechazar el planteo de prescripción de la acción penal interpuesta por la defensa técnica del imputado de conformidad a lo resuelto anterior. En ese sentido, y conociendo el criterio de esta excelentísima Corte, voy a ratificar en todos sus términos la presentación efectuada con fecha 5 de junio del año 2025, donde se han fundado acabadamente los requisitos de admisibilidad de la presente vía recursiva, tanto los subjetivos como los objetivos, remitiendo ya a los fallos y los precedentes de esta Corte de Justicia. Y es así, señores jueces, que considero que el laudo atacado incurre en el inciso 1 del artículo 454, toda vez que ha llevado a cabo un erróneo control de convencionalidad, tornando dicha resolución arbitraria y sin lugar a dudas evidenciando que no estamos en presencia de una derivación razonada del derecho, que es lo que exige el ordenamiento jurídico para que los fallos de los magistrados sean justos, sean fundados y sean conforme a derecho. En ese sentido, entiendo que el marco legal al cual debemos ceñirnos para resolver el presente planteo está basado en el artículo 67 del Código Penal, vigente al momento de los supuestos hechos, que hablamos del año 2003, conforme a la Ley 25.188, la Constitución Nacional y la Convención de los Derechos del Niño. En ese sentido, el quid de la cuestión que les traigo a consideración y que ustedes deberán resolver justamente es si dicho artículo 67 del Código Penal, vigente al momento de los hechos, es inconstitucional e inconvencional conforme arbitrariamente lo ha resuelto el fallo recurrido, o por lo contrario, y respetando los principios y garantías constitucionales como el debido proceso, el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley penal, está vigente o estaba vigente al momento de los hechos. En ese sentido, señores jueces, recuerdo cuando yo he iniciado la carrera de Derecho y estudiaba sobre todo los filósofos del derecho, lo primero que se me vino a la mente, paradójicamente, justamente es que el derecho no existe, que el derecho es una herramienta de poder y que se aplicaba conforme a la idiosincrasia, a la cultura, conforme al strepito foris.
Y esta circunstancia, a medida que he ido avanzando en mi carrera de abogacía, lamentablemente la he ido ratificando. Luego, en el ejercicio de mi profesión y ante estas resoluciones que he ido transitando y estos fundamentos forzados, por decirlo de algún modo, claramente me he ido convenciendo de que el derecho no existe y de que lamentablemente es una herramienta de poder y que cada magistrado lo va aplicando o interpretando conforme, como le he dicho, a la cultura, a los momentos, etc. Justamente ello creo yo que es lo que justifica que en la mayoría de los casos estoy sentado de este lado como defensor y no como parte acusadora. Si bien en esta causa defiendo los intereses de López Márquez, creo yo que estoy aquí para defender justamente la seguridad jurídica, el principio de legalidad, las reglas claras, señores miembros de esta excelentísima Corte. En ese sentido, y en esta peregrinación que he ido llevando a los fines de justamente defender este principio más precioso, como ya lo ha dicho nuestro máximo tribunal a nivel nacional, me he ido topando con distintos tipos de fundamentos sumamente forzados, sumamente arbitrarios. Me ha tocado en alguna oportunidad leer que un magistrado se inclinaba por la aplicación retroactiva de las leyes 26.705 y la ley 27.206, la ley Piazza y la ley Los Tiempos de la Víctima. Es decir, un magistrado violando todo el esquema constitucional, todo el esquema convencional, se ha inclinado a los fines de fundar la no operatividad de la prescripción en esta causa, que se aplicaba retroactivamente una ley del año 2011, una ley del año 2015, a supuestos hechos del año 2003. Yo la verdad que ante ello me agarraba la cabeza y más me hundía en esta circunstancia de que el derecho no existe. También me ha tocado leer que conforme a la gravedad de los delitos, toda vez que son hechos contra niños, niñas y adolescentes, llevados a cabo por ministros de un culto, por esta circunstancia le daba como una característica especial al delito, por lo cual no prescribía o se iban modificando los tiempos a partir de cuando empezaba a correr el curso de la prescripción. Otro de los fundamentos también era la imposibilidad de denunciar, por más que en el legajo y en el expediente no constaba ninguna circunstancia objetiva que acredite o amerite algún tipo de coacción, amenaza, lo que fuera, que imposibilite o no denunciar a la supuesta víctima, más allá de que no surge de ninguna convención, de ninguna norma, el hecho de que la imposibilidad de denunciar pueda modificar esta circunstancia de la prescripción. También me ha tocado leer que este tipo de delitos son imprescriptibles. Ello así, lo primero que he recurrido es al Tratado de Roma, donde habla justamente de la imprescriptibilidad de los delitos, y ellos son los delitos de lesa humanidad. En ningún momento nos habla que los delitos contra los niños, niñas, adolescentes, los delitos llevados a cabo por ministros de un culto, sean imprescriptibles. Sin lugar a dudas, y como ustedes irán advirtiendo, y siempre lo he dicho, se llevó a cabo un manoseo jurídico de las convenciones, del mismo Código Penal, a los fines de que no opere la prescripción. Y por último, el fundamento que ha optado el doctor Martosia justamente es declarar la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del artículo 67 vigente al momento de los hechos, amparando ello en los artículos 3.1, 19 y 24.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Si ustedes dan una mínima lectura de dichos artículos, en ningún momento se encuentra esta supuesta puja que existe entre dicho artículo 67 y este articulado de la Convención, a la cual, obviamente, en honor a la brevedad, me remito y creo yo que es sumamente arbitraria la resolución porque no da cuenta o no funda, en cierto modo, dónde se encontraría esa puja o esas cuestiones contradictorias entre la ley nacional y la Convención. Claramente, y creo que voy a ser reiterativo en esto, todos estos fundamentos, como auxiliar de la justicia, como fanático de derecho que yo me considero en algún modo, me iban desmotivando, me iban demostrando de que justamente estamos frente a una herramienta de poder, todo puede pasar, todo se puede interpretar, lo cual en un sistema y en un Estado de Derecho es lamentable, ¿no? Los fundamentos de esta defensa, en todos los planteos que he realizado, tanto en la Fiscalía de Instrucción, en el Juego de Control de Garantía, en la Cámara de Apelaciones, era defender el principio de legalidad, el principio de irretroactividad de la ley penal, la seguridad jurídica. No podíamos aplicar leyes para atrás, no podíamos hacer decir a las convenciones cosas que no dicen. Justamente lo único que se buscaba era
la seguridad jurídica de todo justiciable o de toda persona sometida a un proceso. Obviamente que todas las resoluciones venían rechazando con estos fundamentos, hasta que el 1 de julio del año 2025, para mi tranquilidad intelectual, profesional y para volver al convencimiento de que sí estamos en un Estado de Derecho y que derecho sí existe y no es una herramienta de poder, en la causa CSJ 1245/2020, CS1 y Larra Justo José sobre promoción a la corrupción de menores agravada por ser encargado de la educación y abuso deshonesto agravado por ser encargado de la educación sobre impugnación extraordinaria, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado cada uno de los fundamentos que yo he ido plasmando y sosteniendo a lo largo de esta causa. Nos ha dicho que ninguna convención puede dejar de lado el instituto de la prescripción, que lo que prima en todo proceso, o para que un proceso sea debido proceso, el principio de legalidad es el más precioso de todos. Así lo dice nuestro máximo tribunal en dicho fallo. Claramente, señores jueces, ustedes sabrán, obviamente me remito a los fundamentos y conociendo el criterio de la Corte, los fundamentos de Isla Ras, los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación son obligatorios para todos los tribunales inferiores. Y eso también lo ha dicho la Corte en la causa Rojas, Lucía Cecilia, Ricardo Omar, Vázquez Cristina sobre homicidio agravado, CSJ 367/2018, de fecha 26 de diciembre del año 2019. Reducidamente, lo que nos ha dicho la Corte es todos los tribunales nacionales y provinciales Doctor, tienen no nos lean los fallos, dos renglones. cítelos y cuéntenos qué es lo que dice y cómo Bien. se aplica al caso. Bueno, básicamente el fallo lo que dice es que todos los tribunales inferiores tienen la obligación de acatar la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora bien, esta tranquilidad intelectual, profesional y retomando a que el derecho existe, culminaría si podría escuchar de boca del fiscal que adhiere al pedido de esta defensa, de que tenemos que respetar a nuestro máximo tribunal y por lo tanto esta causa se encuentra prescripta. Pero sé que ello no va a pasar porque lo conozco al señor fiscal. Es por ello que me he tomado el tiempo de leerlo casi 20 veces al fallo de Isla Ras para encontrar qué interpretación o para encontrar de dónde el fiscal se iba a agarrar para intentar de que ustedes no apliquen dicho fallo. Y creo yo que lo que va a decir el señor fiscal es que los hechos de Isla Ras son anteriores al año 1995, que es cuando se reformó nuestra Constitución Nacional y adquirió en la Convención de los Derechos del Niño jerarquía constitucional. Por lo tanto, no se puede aplicar a los presentes supuestos hechos toda vez que son del año 2003. Isla Ras, anterior a la reforma, López Márquez, posterior a la reforma. Ahora bien, si ustedes dan una lectura mínima del fallo de Isla Ras, lo que claramente nos dice es que ninguna flexibilización al principio de legalidad puede ser efectuado por una convención internacional. Ha puesto un claro límite al control convencional, el fallo de Isla Ras, y nada menciona respecto de la anterioridad o posterioridad a la reforma. Claramente, de haber sido así, como seguramente lo va a decir el señor fiscal, la Corte hubiese hecho esta distinción. Isla Ras se encuentra prescripto porque los hechos fueron anteriores a la reforma de 1995. Nada de eso surge claramente de dicho fallo, por lo que, haciendo un poco de futurología y conociéndole al fiscal, a quien le debo un gran respeto y cariño, creo que si esos son sus fundamentos, claramente no van a ser razonables o acordes a esta cuestión. Sintéticamente, ya para ir finalizando, considero que el plazo razonable es una garantía que también se encuentra en la Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Todos estos tratados y todos estos instrumentos internacionales son anteriores a la Convención de los Derechos del Niño y a todas estas cuestiones. El Tribunal de la Plata, en los autos Anatoly y Raúl Siders, también declaró la prescripción de hechos en los años 2004 y 2008 basados en Isla Ras. Es decir, que todas estas circunstancias, sin lugar a dudas, dejarían sin fundamento, haciendo futurología, lo que podría decir el señor fiscal. La querella ha dejado de entrever mediáticamente de que no deberíamos estar acá, de que no se debió haber abierto la instancia casatoria. Creo yo que eso, mencionando el fallo Suárez, Julián Graviel, abuso sexual,
recurso de casación, auto interlocutorio 06/23, expediente 18/23, dictado por esta Corte, donde trató el fondo de la cuestión, abrió la casación y suspendió, digamos, el curso de un debate, claramente echa por tierra esta cuestión. Ahora bien, para finalizar, señores miembros de esta excelentísima Corte, por el principio de iubi novi curia, muy bien saben que el artículo 62, 63 y 67 del Código Penal regulan el instituto de la prescripción. Ustedes advertirán de la compuso del legajo que mi asistido ha sido imputado por 3 hechos de abuso sexual calificado, cuya pena máxima combinada en abstracto es de 20 años. Por lo tanto, el plazo máximo de prescripción, conforme al Código Penal, son de 12 años. Ahora bien, si ustedes verifican el legajo, desde el hecho nominado primero al momento o al primer acto con potestad de interrumpir el curso de la prescripción, que fue el primer llamado a prestar declaración indagatoria, han pasado 21 años. Desde el hecho segundo también han pasado 21 años y del hecho tercero han pasado 19 años. Es decir, claramente todos los hechos por los cuales el señor López Márquez ha sido sindicado e imputado se encuentran prescriptos. Es por ello, y en honor a la brevedad y remitiendo ya a otros fundamentos que surgen por escrito, que les voy a solicitar a esta excelentísima Corte que haga lugar al recurso de casación interpuesto por esta defensa y en consecuencia revoque el auto interlocutorio número 22/2025, ordenando la extinción de la acción penal por operar el instituto de la prescripción y por consiguiente declarar el sobreseimiento total y definitivo de mi defendido, el señor López Márquez Raúl. Y por último, señores jueces, yo les ruego que me demuestren que estoy equivocado, que el derecho existe y que no es una herramienta de poder. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gandini. Tiene la palabra el fiscal, doctor Barros. Gracias, señora presidenta, señora y señores ministros de la Sala Penal. Con el mismo real y sentido aprecio que tengo por la defensa técnica, hoy los dotes de adivinación no le han ido muy bien. El derecho sí existe, pero el derecho es el camino para alcanzar la justicia. Hay algunas cosas en las que comparto con el señor defensor, que es, si me permiten, la barbaridad jurídica con la que finalmente tuvo que entender la Suprema Corte en el mentado caso Ilarraz. Porque efectivamente fue un fallo que puso la imprescriptibilidad de derechos de delitos comunes, aunque aberrantes, a los de lesa humanidad. Pero no es este caso. Desde la primera participación en este debate, a partir de mi inclusión en el mismo, nunca se habló de imprescriptibilidad. Entendemos que no puede existir. Tampoco hemos hablado de una situación especialísima, no contemplada por el derecho. Pero sí, concretamente decimos que sin la aplicación retroactiva de las leyes Piazza y los derechos de aquellos que sufrieron violencia, de los niños, del tiempo de las víctimas, estábamos frente a circunstancias que claramente ponían al derecho interno en franca colisión con las convenciones internacionales insertadas en nuestra Constitución Nacional, permítame que corrija, doctor, en el año 1994, no 95.
Y las mismas convenciones generan la obligación de adecuar la norma del derecho interno. Los estados deben adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para lograr esa adecuación. Y el Comité de los Derechos del Niño, el término adoptará no deja margen a la discreción de los estados parte, por consiguiente los estados parte tienen la Doctor, obligación. no nos lean, cítelo y díganos en qué se aplica el caso. Tienen la obligación de adoptar todas las medidas, confirma ese comité, a los efectos de que tengan plena operatividad las convenciones internacionales. Miren, inclusive esta propia Corte, sin la integración de las dos integrantes que hoy están aquí presentes, en el caso Ocampo, fines de diciembre del 21, en el voto del doctor Chipitelli retoma la ley 26061 de los derechos de niño, niña y adolescente. Yo sí lo integré, doctor, disculpe. ¿Cómo? Yo sí lo integré, doctor. Es otro campo, doctora, estaba el doctor Soria, por eso. Retoma la ley 26061, insisto, y su artículo tercero tan remanentemente leído, que ante dos intereses en pugna de igual valía, debe prevalecer el derecho de los niños. La verdad que eso sí me parece una quimera, porque es permanente la necesidad de remover obstáculos para que realmente se cumpla. Entonces, como suelen decir en el campo, que tienen una habilidad extraordinaria para divisar la realidad, en la cuadrera, igualemos y largamos. El artículo 126 del Código Civil de la Ley 17711 establecía la incapacidad de hecho de las personas hasta la edad de los 21 años. Recién, bajo Ley 26.579 del año 2009, se reduce la mayor edad a los 18 años. Ahora bien, ¿cómo estaba contemplado esa situación en nuestras leyes? ¿Cómo estaba establecido? Porque con toda claridad, el juez director Martosia declara la inconstitucionalidad por inconvencionalidad del artículo 67. En la redacción previa a las modificaciones Piazza y los tiempos de la víctima. En esa redacción no estaba contemplado de ninguna manera la suspensión de la prescripción para los menores. Al ser absolutamente incapaz, ¿cómo hace funcionar, conforme al viejo artículo 72 del Código Penal, los delitos de acción pública de instancia privada de un menor? ¿A través de quién? De sus representantes. O de oficio. Ahora bien, pregunto, si la justicia no conoce un hecho delictivo de esta naturaleza, si los representantes, padres, madres, tutores, por distintas circunstancias que significa el abuso sexual, tampoco lo conoce,
¿Cómo se pone en marcha un proceso penal? No quiero profundizar en lo que ese honorable tribunal ya conoce, que son las circunstancias de vida de un menor, y no hago ni siquiera una mención a la circunstancia particular de ser un miembro de la Iglesia, ni todo lo que eso significa, porque ya de por sí está incluido en el modo comisivo, y por eso es un agravante. ¿Cuándo vamos a conocer los hechos? Cuando son denunciados. Bien. La víctima en este proceso nació el 7 de mayo de 1989, está en el legajo. El 7 de mayo del 2010 cumple 21 años con aquella ley. Era absolutamente incapaz, de hecho. De manera tal que el 7 de mayo del año 2022, al momento de cumplirse los 12 años establecidos en el artículo 62, inciso segundo, se olvidó de mencionarlo, doctor, se cumpliría la prescripción. Y la denuncia fue en diciembre de 2021. De manera tal que las circunstancias de Hidralaz y Larraz, que sea antes o después de la reforma constitucional, no tienen nada que ver para el caso que nos ocupa. Pero sí, en el fallo Hidralaz, que también lo leí, no tantas como 20 veces porque no tengo el tiempo necesario, nos dice que solamente aplicó, se dirigieron a la inaplicabilidad de la ley sin declarar la inconstitucionalidad de las normas. Y si bien es cierto, este representante del Ministerio Público, en oportunidad del planteo formulado, uno de los 20 planteos formulados, que no les gusta que le hablemos de dilaciones, se manifestó, se pidió la inconstitucionalidad del artículo 63. Pero con buen criterio, repito, el juez entendió, y es procedente de oficio la declaración de inconstitucionalidad, cuando se trata de las convencionalidades, entendió que la suspensión debería encontrarse en el artículo 67 y no lo estaba, a la época de los hechos, sin la existencia ni la aplicación retroactiva de las leyes ya citadas. De manera tal que, aunque se comparta lo planteado por el doctor Marco Gandini, de la aplicación o de la subordinación de esta Corte a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene nada que ver el planteo que surge de Hilarraz con la causa denominada López Márquez. En honor a su padre, le digo, no hay manoseo jurídico. O sea, el padre al quien apreciaba mucho. No hay manoseos jurídicos. Hay interpretaciones jurídicas. Ajustar a un tribunal en base a la aplicación de
de sofismas tales como que el derecho se utiliza como herramienta de poder es quitarle o intentar quitarle derecho a las otras partes. Lo que sí yo me permito que decirle, señores miembros del tribunal, que como inicié esta respuesta a los agravios, el derecho es el camino para llegar a la justicia. Solamente espero que como la justicia está con los ojos vendados, no la hagan tropezar en ese camino. Por lo tanto, solicito que se confirme el auto interlocutorio 22-2025 del 30 de mayo del 25, confirmando el mismo y que siga el curso de la presente causa. Muchas gracias. Emily. Muchas gracias, doctor Barros. Tiene la palabra la querella a cargo del doctor Ibáñez. Muchas gracias, señora presidenta, y también a los señores magistrados y también a los distinguidos colegas preopinantes. Bueno, en honor a la brevedad, esta querella va a adherir in totum a lo requerido con sus respectivos fundamentos dirimidos por el señor representante del Ministerio Público Fiscal. Y, bueno, específicamente voy a sintetizar lo que ya esta querella manifestó al momento, en la oportunidad de contestar el recurso de casación interpuesto por la defensa, en el sentido que, en primer término, el recurso es formalmente inadmisible. Ya lo dijo este propio tribunal en estos propios autos, por eso el distinguido colega defensor habla de un precedente Javier, bueno, pero prima el precedente en causa propia, en el propios autos. Ya lo dijo esta Corte en la sentencia número 9/2024 del 29 de febrero de 2024, que es formalmente inadmisible el recurso porque se interpone contra una resolución jurisdiccional que no es definitiva, que no impide, que no cierra definitivamente el proceso, que no es equiparable a sentencia definitiva tampoco. Y eso no tiene por qué ser modificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no es legalmente vinculante para este tribunal. A su vez, eso en cuanto a la cuestión formal, ¿no? Es sobre lo que no voy a abundar porque ya como digo, ya esta querella lo hizo al contestar el recurso. Y en lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, bueno, ya lo manifestó el señor fiscal, el control de convencionalidad y constitucionalidad no está en nuestro ordenamiento jurídico argentino concentrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, no tenemos el sistema europeo de control de constitucionalidad concentrado único en un tribunal constitucional, ¿no?, federal. Existe el control difuso. O sea, cada juez del sistema jurídico argentino, sea de la justicia federal o de la justicia ordinaria, tiene la atribución, puede y debe hacer el control de convencionalidad, ¿no? Bueno, la parte que se considera agraviada por eso podrá utilizar las vías recursivas, entre ellas la impugnación extraordinaria federal, y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, para que allí, bueno, la Corte Suprema, bueno, aplique su doctrina constitucional, ¿no? Pero no hay una obligatoriedad legal constitucional para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de la Nación de aplicar lo que la Corte Suprema de la Nación diga en ese sentido. Así que, y por otro lado, hablaba el señor fiscal cuando hay una colisión de intereses, de priorizar el interés del sujeto vulnerable a proteger por el ordenamiento jurídico, en este caso el niño, un sujeto de protección especial por el sistema constitucional.
Aquí el derecho a la prescripción, eventual derecho a la prescripción del imputado, de ninguna manera se va a ver enervado, se va a ver neutralizado por el derecho de la víctima, en este caso un niño, a probar la verdad en un juicio. Porque lo que esta Corte dijo en el fallo del año pasado, cuando declara formalmente inadmisible el recurso de casación y le dice al imputado, no se puede tratar la casación en este momento, la prescripción, su planteo de prescripción en este momento, se tiene que hacer el juicio contra una eventual sentencia condenatoria, que es sentencia definitiva. Usted podrá venir a esta instancia casatoria para que se trate la prescripción. Eso posibilita, por eso es esa decisión de este tribunal, y solicito que lo mantenga, equilibra los dos derechos en juego. También constitucionalmente protegido, el derecho, por un lado, del imputado a obtener la prescripción, por el transcurso del tiempo. Pero por otro lado, el derecho del niño a probar la verdad en un juicio, como manifestación de la tutela judicial efectiva y del interés superior que la Convención de Derechos del Niño dice que el Estado debe garantizar. Entonces, le damos esa posibilidad al niño víctima, derecho que tiene, prueba su verdad en el juicio. Y contra una eventual sentencia condenatoria vendrá aquí el imputado y dice, esta Corte, si lo cree, si así lo entiende, le otorgará la prescripción. O quizás no, porque no está obligado a seguir el fallo de la RAS, y irá a la Corte Suprema de la Nación y ahí quizás la Corte Suprema de la Nación le otorgue, siguiendo el presente y la RAS. Pero ya se habrá respetado el derecho del niño a probar su verdad, a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva no es solamente la condena, o no se satisface con la condena, con la respuesta punitiva a su agresor, sino con la posibilidad de probar la verdad, aunque no haya respuesta punitiva. Porque lo que significa para una víctima, cualquier víctima, y sobre todo un niño, que ha padecido una agresión sexual de esta naturaleza, lo que significa probar la verdad, eso es la tutela judicial efectiva, independientemente que haya o no una respuesta punitiva. Por eso, esta querella va a solicitar nuevamente que esta Corte, en esa sabia resolución del año pasado, la ratifique, declare formalmente inadmisible el recurso, posibilite ir al juicio, que el niño pruebe este adulto que en su niñez fue abusado. Probemos la verdad, respetemos el derecho del tutela judicial efectiva en su manifestación de probar la verdad, aunque no haya respuesta punitiva. Y bueno, y después se le otorgará la prescripción. Pero entonces ahí se equilibran los dos derechos, como le digo, de las dos partes. Es una solución que equilibra el principio pro homine con la del imputado a la prescripción. Por eso, esta querella va a solicitar que sea rechazado el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado. Y por último, por supuesto, si así lo acepta la señora presidenta, voy a solicitar si es que puede el querellante hacer uso del derecho a ser oído, que prevé la Ley Nacional de Víctimas, artículo 5.5K, que establece el derecho de la víctima a ser oída antes de que se tome una decisión que implique la extinción de la acción penal. Sí, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señores jueces. Gracias por habernos recibido. Y bueno, quería manifestarles que yo la verdad yo no entiendo mucho de derecho, pero yo lo único que vengo a pedir es que se realice el juicio y que me permitan probar que lo que yo digo es verdad.
más allá de todo, que si está prescrito o no está prescrito, yo la verdad que solamente necesito que se pruebe en un juicio de que lo que yo digo es cierto. Así que solamente quiero eso nomás. Gracias. Muchas gracias, señor Batallón. Bueno, habiéndose escuchado a las partes, damos por concluida la audiencia y continúe la causa según su estado. Muchas gracias a todas y a todos.